En esta clase trabajaremos algunas cuestiones relacionadas con la gravitación que tienen como consecuencia la posibilidad de la existencia de determinado movimiento que se denomina caída libre. La gravitación es un tema muy amplio y complejo. A continuación, les voy a presentar un pequeño video del canal de YouTube que se llama Minuto de Física, para que tengan una idea de todo lo que puede llegar a abarcar este tema. Todos sabemos que la gravedad es la razón por la que las cosas caen, pero la gravedad es mucho, mucho más que eso. La gravedad es una fuerza atractiva de largo alcance entre todos los objetos con masa. Es lo que evita que nos caigamos de la Tierra, es lo que mantiene a la Tierra en órbita alrededor del Sol, y es lo que hizo que el propio Sol se formara hace 4.500 millones de años. Es asombroso pensar que cualquier objeto con masa atrae a todos los demás en el universo. Eso significa que tu perro, la Tierra y un agujero negro en la galaxia de Andrómeda a 2,5 millones de años luz son atraídos gravitacionalmente hacia ti, y tú hacia ellos. En el siglo XVII, Isaac Newton descubrió que la intensidad de la fuerza gravitacional entre dos objetos disminuye con el cuadrado de la distancia entre ellos. Así que si estás alejado el doble de la distancia, la intensidad de la gravedad es solo la cuarta parte. También descubrió que la intensidad de la gravedad es proporcional a las masas de los objetos en cuestión. Mientras más masa tenga un objeto, más intensa la fuerza gravitacional. Es por eso que podemos sentir cómo la Tierra nos atrae, pero no percibimos la atracción de la Luna. Es más pequeña y está más lejos. Sin embargo, la gravedad de la Luna es suficientemente intensa como para causar las mareas. Y hace poco, cuando dije que la gravedad es una atracción entre objetos con masa, mentí. Quería decir objetos con energía, porque además de objetos con masa, la gravedad atrae a la luz y a otras partículas sin masa, pero con energía, de forma que un fotón se puede desviar ligeramente al pasar junto al Sol o quedar atrapado completamente por un agujero negro. ¿Entiendes ahora la gravedad de la situación? Como acaban de ver, es un tema muy complejo y abarcativo. Nosotros vamos a puntualizar solamente en lo que refiere a la conocida como Ley de Gravitación Universal de Isaac Newton, que es lo que necesitamos para poder explicar el movimiento de caída libre. ¿Qué dice esta ley? Que dos partículas se atraen entre sí con fuerzas que tienen las siguientes características. Dos partículas cualquiera que tengan masa cumplen con esta relación. Las fuerzas que se ejercen entre sí tienen el mismo valor y ese valor es proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Esto tiene que ver con una ecuación que vamos a ver a continuación. Antes de ver la ecuación, hablaremos de lo que tiene que ver con la dirección y el sentido de estas fuerzas. Estas fuerzas tienen la misma dirección, las fuerzas que se ejercen entre sí, las partículas tienen la misma dirección, pero diferente sentido. Ambas tienen su orientación hacia el punto medio entre las partículas. Ahora esto lo voy a explicar mediante un esquema. Y tienen diferente punto de aplicación. La fuerza que ejerce una partícula tiene punto de aplicación en la otra. ¿Les podrá sonar familiar esto? Debería sonarles familiar. Tiene que ver con otra ley de Newton que vimos antes. Estas fuerzas se dice que forman un par de acción y reacción, porque tienen el mismo valor, la misma dirección, diferente sentido y punto de aplicación. ¿Sí? Las fuerzas que se ejercen entre sí, dos objetos debido a que tienen masa. ¿Cómo sería esto? Tenemos acá dos cuerpos, uno de masa M1, el otro de masa M2. El cuerpo de masa M1
ejerce una fuerza de atracción sobre el cuerpo de masa M2, a la que llamaremos fuerza del cuerpo 1 sobre el cuerpo 2. A su vez, el cuerpo de masa 2 ejerce sobre el cuerpo de masa 1 también una fuerza de atracción, a la que llamaremos fuerza 2 sobre 1. Bien, ahora, como ustedes podrán observar, los vectores tienen el mismo módulo, porque las fuerzas que se ejercen entre sí cumplen con el principio de acción y reacción. Por lo tanto, tienen el mismo módulo, la misma dirección, o sea, están según la misma recta, tienen sentido contrario, y los puntos de aplicación en diferente cuerpo. Bien. ¿Por qué pasa eso? Porque el valor de la fuerza que se ejercen entre sí depende de ambas masas, de la combinación de las dos masas. Va a ser mayor cuanto más grande sea cada una de estas masas, pero valen lo mismo. O sea, se calculan de la misma manera mediante la misma ecuación. Lo que sí va a ser diferente es el efecto que producen esas fuerzas. Si bien la fuerza sobre el cuerpo 2 vale lo mismo que sobre el cuerpo 1, si esto fuera liberado, el cuerpo 2 inicialmente, como tiene menor masa, supongamos, recibiría esta fuerza y adquiriría una cierta aceleración que va a ser mayor que la que experimente inicialmente el cuerpo 1 recibiendo la misma fuerza. Eso tiene que ver con el principio de masa. ¿Cómo se calculan esas fuerzas? Ambas fuerzas se obtienen mediante la siguiente ecuación. En esta ecuación, G es la que se conoce como constante de gravitación universal, ¿sí? G mayúscula, ¿no? No es la G minúscula que veníamos trabajando habitualmente. Es otra constante, que están relacionadas, por cierto. M1 es la masa de uno de los cuerpos, M2 es la masa del otro cuerpo, y la distancia, que va elevada al cuadrado, es la distancia entre los cuerpos, ¿sí? De un cuerpo al otro. La constante esa que les mencionaba de gravitación universal tiene el valor que está indicado ahí. Veamos ahora cómo se relaciona este movimiento de caída libre con la gravitación. Supongamos que tenemos el planeta Tierra y un árbol que obviamente, como ustedes se darán cuenta, no está a escala, ¿sí? Es un manzano, un árbol que se encuentra en un lugar del planeta Tierra que está en una escala que no es la adecuada, obviamente, para que se pueda ver el árbol, ¿no? Si no, sería imposible dibujarlo. ¿Sí? Ahí está el árbol de manzanas. Y vamos a tener en cuenta en ese árbol una de las manzanas del árbol. Y el otro cuerpo sería el planeta Tierra. La distancia entre esos cuerpos es aproximadamente igual al radio de la Tierra. Es prácticamente igual al radio de la Tierra, del planeta Tierra, quiero decir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por alto que sea el árbol, su altura es despreciable en comparación al radio de la Tierra. M1 sería la masa, en este caso, de la manzana. M2 sería la masa del planeta Tierra. M minúscula sería la masa de la manzana, M mayúscula la masa del planeta Tierra, R el radio de la Tierra. Y vamos a sustituir en la ecuación. Nos quedaría escrito de esta manera, ¿sí? Es equivalente, obviamente. Muy bien, ahora nosotros también tenemos, que vimos antes y lo mencionábamos, que existe lo que se conoce como segunda ley de Newton o principio de masa, que nos dice que la fuerza neta sobre un cuerpo es la masa por la aceleración. Si suponemos que la fuerza neta sobre el cuerpo es igual a la fuerza de gravedad, o sea, que la única fuerza que actúa sobre la manzana en cuestión es la fuerza de gravedad.
Nos quedaría que la masa por la aceleración, que es la fuerza neta, tiene que valer lo mismo a la fuerza actuante gravitatoria, o sea, a esta expresión que está aquí. Por eso acá pude igualar. Ahora, si ustedes observan, la masa está multiplicando a la izquierda de la igualdad y a la derecha de la igualdad. Por lo tanto, se cancela. Y nos queda que la aceleración que adquiriría la manzana es la constante de gravitación universal por la masa del planeta Tierra sobre el radio al cuadrado. Es independiente, digámosle, de la masa de la manzana. Si un cuerpo está solamente bajo el efecto de la fuerza gravitatoria, la aceleración que experimenta es independiente de su masa, ¿sí? Para esto tiene que pasar que la única fuerza actuante, ¿sí?, sea la fuerza gravitatoria, ¿sí? Esto es muy importante. En ese caso se cumple que la aceleración del cuerpo es independiente de su masa. Veamos entonces. Teníamos el valor de la constante de gravitación universal. Agregamos ahora el valor de la masa aproximada del planeta Tierra, el valor del radio promedio del planeta Tierra. Tomamos la ecuación que veíamos anteriormente, sustituimos los valores, hacemos la cuenta. ¿Y qué resultado nos da esto? Les recomiendo que pausen el video e intenten hacer la cuenta, y les debería dar un número que les va a sonar muy familiar. Sí, les debería dar 9,8, o sea, el valor que conocemos como aceleración gravitatoria, lo cual era esperable. Si soltamos un objeto bajo la acción de la fuerza de gravedad únicamente, este va a adquirir una aceleración constante de 9,8 metros por segundo cuadrado, que además va a ser vertical y hacia el centro de la Tierra, esa aceleración. ¿Qué tiene que ver esto con la caída libre? Justamente es el movimiento que experimenta el cuerpo cuando solamente actúa sobre él la fuerza de gravedad. A continuación van a ver un experimento que se realizó en el que se demuestra que la aceleración de los cuerpos no depende de su masa y además tampoco depende de su forma, siempre y cuando la única fuerza que actúa, que está presente, es la fuerza de gravedad. O sea que en este caso lo que se hace es eliminar el rozamiento con el aire, que si no, en algunos casos influye obviamente en los resultados que se obtienen porque no es despreciable comparado con el peso de los objetos, ¿sí? Miren el video a continuación y luego seguimos. This is NASA's Space Power Facility near Cleveland, Ohio, and it is the world's biggest vacuum chamber. It's used to test spacecraft in the conditions of outer space, and it does that by pumping out the 30 tons of air in this chamber until there are about 2 grams left. And it's kind of got an eccentric construction, which is part of its history. It was built in the 1960s as a nuclear test facility to test nuclear propulsion systems, and that meant that they built it out of aluminium to make the radiation easier to deal with. Aluminium is not the best thing, the strongest material to build a vacuum chamber out of, so they built an outer concrete skin, which is part radiation shielding and part an external pressure vessel, so that this thing can take the force that's present on the outside when it's pumped out to the conditions of outer space. Galileo's experiment was simple. He took a heavy object and a light one and dropped them at the same time to see which fell fastest.
Now in this case, the feathers fell to the ground at a slower rate than the bowling ball because of air resistance. So in order to see the true nature of gravity, we have to remove the air. It takes 3 hours to pump out the 800,000 cubic feet of air from the chamber. Okay, we dropped 2 millitorr in the last 30 minutes. But once it's complete, there's a near perfect vacuum inside. 6104 manual, 10% open. Station 1, go for drop. PCV 30-1, pressure set point at 240 psi. We are go for drop. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Cameras on. 2, 1. Release. Look at that. They came down exactly the same. Wow. Look. Watch right there. Look at how they hit right there. Exactly. You're back on the side. Exactly the same. Feathers don't move, nothing. Look at that. That's just brilliant. Isaac Newton would say that the ball and the feather fall because there's a force pulling them down, gravity. But Einstein imagined the scene very differently. The happiest thought of his life was this. The reason the bowling ball and the feather fall together is because they're not falling. They're standing still. There is no force acting on them at all. He reasoned that if you couldn't see the background, there'd be no way of knowing that the ball and the feathers were being accelerated towards the Earth. So he concluded they weren't. Muy bien. ¿Cuándo entonces se puede decir que un cuerpo experimenta una caída libre? Cuando la fuerza neta que actúa sobre este es igual a la fuerza de gravedad. ¿Sí? Y además, la velocidad inicial tiene que ser en dirección vertical o en todo caso, si no, de lo contrario, nula. Observemos ahora algunos simuladores. Una manzana es lanzada verticalmente hacia arriba. En el gráfico que tenemos aquí se va a observar el comportamiento de la velocidad de esta manzana. Como se observa en la imagen, la distancia entre los pasos del movimiento a medida que transcurren intervalos de tiempo iguales va disminuyendo, ¿verdad? Obviamente eso es coherente con lo que se observa en la gráfica, ¿verdad? La velocidad va disminuyendo y además disminuye de manera uniforme, por eso nos queda una recta la gráfica. En el punto más alto, la velocidad de la manzana es 0. Esto es muy útil en la resolución de los ejercicios. Tener presente que cuando un objeto es lanzado hacia arriba, se detiene en el punto más alto por un instante para luego empezar obviamente a caer. A medida que cae el objeto, cambia el signo
entre comillas, de la velocidad. O sea, cambia el sentido de la velocidad. Se utiliza normalmente la siguiente convención. Las variables que son hacia arriba en este movimiento se toman positivas y las que son hacia abajo se toman negativas. Por eso, a partir de el punto más alto, cuando el objeto empieza a regresar hacia el punto de partida, la velocidad, su módulo, aumenta también de manera uniforme a medida que transcurre el tiempo, pero en el sentido contrario. Por eso aparece ahí el signo negativo en el gráfico. También se observa mirando los pasos, en este caso justamente las características de la velocidad, que a diferencia de lo anterior, las distancias para tiempos iguales van aumentando. Eso es porque cuando el objeto viene de regreso al punto de partida, su velocidad va creciendo en el valor absoluto, ¿sí? Más allá, como decíamos, del signo. ¿Cuáles serían entonces las características del movimiento de caída libre? Tienen mucho que ver con las características del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La trayectoria es un segmento de recta, pero además hay que aclarar que es vertical. Su velocidad cambia uniformemente en intervalos de tiempo iguales, experimenta cambios de velocidad iguales. Hasta acá es igual que el MRUA. También hay que aclarar que tiene dirección vertical. En cuanto a la aceleración, esta es constante. Tiene dirección vertical y sentido hacia el centro de la Tierra. Es igual a la aceleración gravitatoria. Las ecuaciones de este movimiento son muy similares a las del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, con algunos cambios de variables. Por ejemplo, en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, a la posición inicial le llamábamos x sub 0. En el movimiento de caída libre se le llama y sub 0, simplemente porque el movimiento se da en la dirección vertical, a la cual habitualmente se le llama dirección y. La posición final en el MRUA le llamamos x, en la caída libre le vamos a llamar y. A la velocidad inicial se le llama v0 en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y v a la velocidad final. Se le agrega un subíndice i a las velocidades en el caso del movimiento de caída libre. La aceleración se cambia por la aceleración gravitatoria y se le coloca un menos delante indicando que es hacia abajo. Recordar que la convención más habitual es tomar positivo hacia abajo, positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. Y el tiempo, que es la variable que no se modifica. Las ecuaciones nos quedan de esta forma, ¿sí? La ecuación número 1 se transforma de esta manera. A las v se le agrega simplemente un subíndice i y cambio la aceleración por menos g. Así nos queda la segunda ecuación. ¿Sí? Se agrega el subíndice i en la velocidad y se cambia la x. La x la cambiamos por la y. Igual que en el anterior, la aceleración por menos g. Aplicando básicamente los mismos cambios, nos quedan así las 4 ecuaciones de la caída libre. Las llamaremos ecuación número 1, número 2, número 3 y número 4 de la caída libre. Muy bien. A continuación queda para que ustedes resuelvan un ejercicio referido a este tema que deben trabajar en él antes de la próxima clase presencial. Cualquier consulta, comuníquense por intermedio de la plataforma CREA.